bautismo en aguas es necesario o ya no es necesario practicarlo? Bueno, para empezar debemos aclarar que vamos a contestar bíblicamente, no especulaciones de hombres, bíblicamente, conclusiones y acerca de este tema maravilloso que es, ¿está aún vigente o es obligatorio el bautismo en aguas? Vamos con el tema. Les habla su hermano Wilson Camacho Gómez, predicador de la palabra. Gloria al Señor, aleluya. Y en esta maravillosa y espectacular ocasión vamos a hablar del tema, ¿es obligatorio el bautismo en aguas? Bien, no sin antes, mis amados hermanos, invitarlos a que se suscriban a mi canal, compartan este video, dale like al video y suscríbase al canal para que puedas recibir más edificación de la palabra, temas sustentados bíblicamente bajo el Espíritu Santo de Dios. En mi página oficial de Facebook, síganme, Wilson Camacho Gómez Predicador, y en Instagram @Wicho2811. Continuemos. Para empezar, si es necesario o practicar el bautismo es una obligación. Amén, gloria a Dios. Si es una obligación, porque el mismo Juan el Bautista, en Mateo capítulo 3 verso 11, cuando él dijo y estaba bautizando para el perdón de los pecados, él mismo especuló y dijo que vendría uno más poderoso que él. Amén, gloria al Señor. Y en ese momento pues Jesús llegó al Jordán y se acercó a Juan en pos de obediencia, amén, para ser bautizado por él. Esto es más adelantico en Mateo capítulo 3 verso 13 en adelante, amén. Y luego después esto mismo. Señor Jesús lo dejó estipulado como mandamiento también en Mateo 28, 19, 20. Pero antes, aquí cuando fue bautizado por Juan, un paso de obediencia, él mismo pidió ser bautizado en obediencia al Padre. Amén. Ahora bien, aquí en Mateo 28, 19 dice: cuando Jesús dijo, por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, por lo tanto, el bautismo es algo que Jesús dijo que debíamos hacer como creyentes en él. Amén. Ese es el primer punto. Ahora bien, si además de eso una persona puede ser bautizada en el mismo momento en que se arrepiente de sus pecados ante el Señor, tal y como vemos que hacían los primeros cristianos, y bueno, un requisito era nacer de nuevo. Amén, gloria a Dios. Hechos de los Apóstoles capítulo 2 verso 38, o en Marcos 16 verso 16, en donde dice: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amén. Ahí nos estipula también otra parte del bautismo también que debemos regir: el que creyere y fuere bautizado, dice la palabra. Ahora bien, verso 22 de Mateo 20, verso 20 al 28, en el verso 22 y 23 dice: podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo fui bautizado. Amén. Ellos dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo fui bautizado seréis bautizados. Amén. El mismo Señor Jesús aquí en Mateo capítulo 20 nos especula
que nosotros debemos ser bautizados con el mismo bautismo con que Él fue bautizado y que podemos beber de su vaso también. Amén, gloria a Dios. ¿Y cuál fue el bautismo con que Jesús fue bautizado? Pues el de Juan, en aguas, como muestra de obediencia al Padre amado. A ver, pero hermano Wilson, demuéstrame bíblicamente que es necesario y que tiene precisamente que sumergir o meter al agua o a un río o a lo que se demuestre que aún es así. Bien, entonces hermano Wilson, si no hubiera agua, si estuviéramos en un desierto, ¿qué haría? Ya te contesto esa pregunta. Por eso digo, hermano Wilson, que mi opinión es que quedó nulo el bautismo, porque Juan bautizaba en aguas, pero él dijo, vendrá alguien más poderoso que él, os bautizó en Espíritu Santo y fuego. Por lo tanto, hermano, tan solo si ya eres bautizado en Espíritu Santo, ya el de aguas queda nulo. Errado, mi amado hermano, y te voy a aclarar por qué, por medio de la palabra. Bueno, primero te aclaro algo, mi amado. Ponle cuidado. La Biblia todo el tiempo me registra totalmente bautismo. Todos los apóstoles continuaron, mi amado escuche, continuaron, hermano, bautizando en aguas. Pero demuéstrame, ahí no dice aguas. Ya te voy a demostrar por medio de la palabra. Listo. Como por ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde nombra uno de los apóstoles el agua, para que te desentiendas, mi amado hermano. Como por ejemplo el eunuco, ahí él habla de agua. Cuando Felipe fue arrebatado por el Espíritu de Dios, llegó a donde estaba el carruaje del eunuco y empezaron a hablar, le predicó de la palabra de Jesús y iban en el camino y dijo el eunuco, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y ellos descendieron del carruaje y Felipe le bautizó y había agua. Habla de agua, mi amado hermano, agua. Amén. Entonces, y bueno, ahí se habla de agua. En otra parte también donde se nombra el agua bíblicamente, escúchame porque está cerrado que el bautismo en agua no es válido. Bueno, sí, y es un mandamiento y debemos seguirlo, regir por obediencia. En Hechos, capítulo 10, verso 47-48, nos dice: entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Impedir, oigan bien, el agua, para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros, y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Vemos en esta parte que Pedro habla de agua. ¿Puede acaso alguien impedir el agua? Escúcheme, amado hermano, el agua. Eso por una parte. Ahora, si no entiendes qué significa realmente el bautismo, porque aún no me has creído, pues te voy a explicar específicamente qué significa realmente el bautismo. Bautismo. La palabra bautismo viene del griego baptein, que significa inmersión o sumergir. Este verbo se usaba entre los griegos al hablar sobre teñir sus ropas o vestidos, cual implicaba sumergir completamente la tela para que absorbiera el tinte para todos lados. Por tanto, oiga bien, mi amado hermano, por tanto, cuando una persona se bautiza, todo su cuerpo debe quedar sumergido en el agua. Amén. Un ejemplo bíblico es el del Señor Jesús relatado en los evangelios. Amén. Gloria a Dios. No sé, hermano amado, cómo hay falsos pastores,
o falsos maestros, predicadores de la palabra, donde nos habla que simplemente el bautismo, o hablan que no es necesario el bautismo en aguas, que simplemente me contaba un hermano que cogían estos falsos pastores y decían: vengan, vamos a supuestamente bautizarlos. Cogían la mano, había una jarrita de agua, metían la mano y dice: esta es la representación del agua. Cogían el chorrito de agua y ¡pum! ¡fu! ¡fu! Un chispaadito y ya. O sea, qué error. Le dije: hermano, ¿qué es lo que estás viviendo de por Dios? Y dijo: sí, así nos bautizaron, santo Dios, que porque esa era la representación del agua y ahí recibía el Espíritu Santo. Santo Dios mío, qué doctrina. Debemos nosotros, por eso es que hay que escudriñar la Biblia. Estamos hablando bajo la palabra. Eso es nulo, eso es antibíblico, eso es irrevolante, eso es malinterpretar la palabra. Dios mío, santo Dios. Entonces, y también con eso que tú me dices, este pastor se está asimilando a los católicos, quien ellos sí echan el chorrito de agua a los bebés, le echan el chorrito de agua en la cabeza, que ya bautizados, y a niños se están asimilando, porque ¿quién dijo que era así? Por dispersión. Santo Dios, aleluya, mi amado hermano. Y si aún no te convences, te voy a hablar bíblicamente lo que dijo el Señor Jesús, mi amado hermano. Si aún no te convences, te voy a demostrar por la palabra que el mismo Señor Jesús lo ordena, y también habla del agua. Gloria a Dios, aleluya. El verdadero bautismo en agua es para que te convenza, mi amado hermano. Se lo muestro bíblicamente. Bueno, mira lo que el Señor Jesús dice en su palabra. Juan capítulo 3, verso 5. Respondiendo Jesús dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Que el que no naciere del agua. Hermano Wilson, lo dice el Señor Jesús, y ahí está diciendo, mi amado, escúchame, cuando el Señor dice de cierto, quiere decir que es verdad. De cierto, os digo, que el que no naciere de agua y de Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Amén. Entonces, mi amado hermano, como esto queda afirmado y confirmado, mi amado hermano, que el bautismo en aguas aún debemos practicarlo por obediencia a la palabra, por obediencia al Señor, que lo dejó estipulado, Mateo 28, 19, donde nos dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos practicarlo, y que sí fue en aguas, porque habla el Señor de aguas. El que no naciere de aguas y de Espíritu no puede ser salvo, por obediencia al Señor. Amén. Bien, muchas gracias, mis amados. En este contexto espero que les haya quedado claro totalmente acerca del bautismo en aguas, que aún no está nulo, que debemos practicarlo porque es obediencia al Señor. Y sepan, mis amados hermanos, que estamos hablando bíblicamente. Amén, gloria a Dios. Mis amados, los invito para que se suscriban a mi canal La Verdad Bíblica en Facebook. Suscríbanse, dale like a la campanita, compartan este video en Facebook, Wilson Camacho Predicador, y en Instagram @Wicho2811. Les amo en el amor de Cristo. Un saludo grande. Les habla su amado hermano y predicador de la palabra, Wilson Camacho Gómez. Hasta una próxima oportunidad. Un abrazo fuerte.